Capítulo 3. Los hebreos en Egipto. José había sido llevado y vendido por los mercaderes a Potifar, un egipcio, jefe de los cocineros del rey Faraón. Potifar vio que José era tan digno de confianza que lo puso frente a toda su casa y le enseñó las artes liberales. Pero la mujer de Potifar se enamoró de José. 2 veces le propuso una unión ilícita. La segunda vez, fingiendo una enfermedad para evitar ir a una festividad pública y estar a solas con él. Pero José rechazó sus demandas y cuando ella intentó forzarlo físicamente, él huyó, dejando su ropa en manos de ella. Cuando su marido volvió, le dijo ella: «Bien puedes morir, marido mío, si no castigas a este malvado esclavo tuyo que intentó mancillar tu cama». Ella prosiguió con lágrimas, acusando a José del intento de violación, y le mostró el manto como prueba de que José había intentado tal cosa. Más orgulloso que nunca de su mujer, Potifar echó a José en la cárcel de los malhechores. Pero incluso en la cárcel Dios mostró su providencia. El guardián de la cárcel vio que José era diligente y fiel en todo lo que le pedía, y permitió a José mejor alimento que el que se le daba al resto de los presos. Un día, después de haber trabajado duramente, los presos se preguntaban unos a otros por qué habían sido sentenciados. Entre ellos estaba el copero del rey, que le contó un sueño a José y le pidió que se lo interpretara. Vio en su sueño una vid con 3 sarmientos, y en cada sarmiento había un racimo de uvas, grande y maduro. Él exprimía el jugo de estas uvas en una copa, y le daba esta copa al rey para que la bebiera, y el rey la recibía gentilmente. Entonces José le dijo al copero que se sintiera feliz, porque los 3 sarmientos de su sueño eran 3 días, y dentro de 3 días Faraón lo sacaría de la cárcel y atendería al rey como lo había hecho hasta entonces. José le dijo al copero que se acordara de él cuando le llegara su buena fortuna, y que hablara al rey en su favor, porque había sido encarcelado injustamente. Otro esclavo, que había sido jefe de los panaderos del rey, estaba también en la cárcel, y le pidió a Josefo que le interpretara su sueño. Y le pidió a José que le interpretara su sueño. Me parecía, dijo él, que llevaba 3 canastas sobre mi cabeza, una encima de la otra. 2 de ellas estaban llenas de panes y la tercera contenía pastas y otras golosinas, como las que se preparan para los reyes. Pero vinieron aves y se las comieron todas, aunque yo intentaba ahuyentarlas. Cuando José oyó este sueño se entristeció por su amigo. Le dijo que las canastas eran 3 días y que al tercer día sería crucificado y devorado por las aves, siendo incapaz de defenderse. Sucedió exactamente como José había predicho. Al tercer día, después de esta conversación, el rey liberó al copero y lo restableció a su antiguo cargo, pero hizo sacar y crucificar al jefe de los panaderos. Durante otros 2 años permaneció José en la cárcel, porque el copero se olvidó totalmente de él, hasta que finalmente se acordó debido a la siguiente circunstancia. Una noche, Faraón tuvo 2 sueños que le inquietaron profundamente. Cuando todos los más sabios hombres del reino se vieron impotentes para interpretarlos, se sintió más agitado aún. Entonces el copero recordó a José y su capacidad de interpretar sueños. Fue al rey y le informó que cuando él y el jefe de los panaderos estaban juntos en la cárcel, cada uno de ellos había tenido un sueño, y que sus sueños fueron interpretados correctamente por un joven preso, que lo que les había dicho había resultado cierto. Entonces el rey mandó que José fuera sacado de la cárcel y llevado ante él. Cuando compareció, Faraón le dijo que había oído de su capacidad para interpretar sueños, y que había tenido 2 sueños cuyo significado quería conocer. Me pareció ver, dijo el rey, que estando junto al río salían 7 vacas del agua, eran grandes y gordas, y fueron a los prados vecinos, y 7 otras vacas flacas y feas fueron a encontrarlos al prado.
Ellas se comieron las vacas grandes, pero se quedaron igual de flacas y de feo aspecto. Entonces desperté, pero volví a dormirme y tuve otro sueño, más extraordinario que el primero. Y me inquietó aún más profundamente. Vi 7 espigas que crecían de una misma raíz, todas ellas maduras y llenas de trigo. Y cerca de estas vi otras 7 espigas menudas y malas, sin buen trigo en ellas. Y estas 7 malas espigas se comieron a las 7 buenas. Entonces José le dijo al rey que sus 2 sueños significaban lo mismo. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas significaban 7 años de abundancia. Simbolizaban feracidad para Egipto, mientras que las 7 vacas flacas y las 7 espigas malas significaban 7 años de hambre y angustia. José aconsejó a Faraón que se preparara para esta hambre. Le recomendó que durante los 7 años buenos se cuidara de que los egipcios no malgastaran el grano, sino que se les hiciera reservar lo que habían gastado en lujos con vistas al tiempo de carencia. Debería tomar grano de los granjeros tan pronto estuviera maduro y permitirles solo lo suficiente para sus necesidades. Por cuanto José había mostrado tanta sabiduría en explicar sus sueños y en aconsejarle, el rey le confió el deber de guardar el grano y le dijo poder hacer lo que considerara mejor para el beneficio de Egipto. Vistieron a José de púrpura e iban su carro por toda la tierra, tomando grano de los graneros, permitiéndoles solo lo que necesitaran para alimento y semilla, pero no les dijo a ninguno de ellos por qué hacía esto. José somete a prueba a sus hermanos. Cuando José tenía 30 años, el rey, que le tenía en gran consideración, le dio una esposa. Era una virgen llamada Asenat, hija de uno de los sacerdotes de Heliópolis. Posteriormente le nacieron 2 hijos a José, Manasés y Efraín. Después que Egipto hubiera gozado feliz de 7 años de prosperidad, llegó el hambre, como José había predicho. Cuando la gente acudió corriendo a las puertas del rey, clamando por pan, él llamó a José, que les vendió grano, y no limitó sus ventas solo a la población de Egipto, sino que José dio permiso que los extranjeros compraran también, creyendo que todos los hombres debían tener ayuda por parte de los que estaban en prosperidad. Canaán había sufrido también de manera terrible por el hambre. Cuando Jacob oyó que había mercado abierto en Egipto, envió a todos sus hijos, excepto Benjamín, a comprar grano allí. Él era el hijo que había tenido con Raquel, nacido de la misma madre que José. Los hermanos vinieron a José a comprarle grano. José los reconoció en el acto, pero ellos no a él, porque cuando había sido vendido como esclavo era solo un muchacho de 17 años. Ahora aparecía como un hombre adulto de alto rango y pasó a ponerlos a prueba. Les dijo que era imposible que un particular pudiera criar a 10 hijos de una manera tan distinguida, cuando incluso los reyes encontraban difícil hacerlo. Los acusó de espías, afirmando que en realidad venían de diversos países y que se habían juntado solo pretendiendo ser familia. José les dijo esto para tener conocimiento acerca de su padre y de Benjamín, temiendo que también hubieran dado muerte a su hermano. Los hermanos quedaron muy angustiados, suponiendo que se hallaban en grave peligro. Pero Rubén, el mayor, tomó la palabra y aseguró a José que eran hombres veraces y fieles, no espías, y que eran realmente hermanos. El nombre de nuestro padre, dijo, es Jacob, un hebreo, y nosotros, sus 12 hijos, le nacimos de 4 esposas. Mientras estábamos todos vivos, éramos una familia feliz. Pero cuando José, uno de nuestros hermanos, murió, todo cambió para peor. Nuestro padre guardó luto por él durante muchos años, y ahora nosotros estamos afligidos, tanto debido a la muerte de nuestro hermano como al dolor de nuestro anciano padre. Hemos venido ahora a comprar grano, habiendo confiado el cuidado de nuestro padre a Benjamín, nuestro hermano menor. Si envías a alguien a nuestra casa, podrás juzgar si somos culpables de alguna falsedad en lo que decimos. Pero José los hizo llevar a la cárcel, como si para interrogarlos sin prisas. Al tercer día los puso en libertad y les dijo que para darle satisfacción de lo que
Le decían, era cierto, tenían que traer con ellos a su hermano menor la próxima vez que fueran a Egipto. Y como prenda de que lo harían, uno de ellos debía quedarse hasta que los demás volvieran. Muy angustiados, los hermanos lloraron y se decían unos a otros que Dios estaba ahora castigándolos por su maldad contra José. Rubén, sin embargo, les apremió a soportar pacientemente el justo castigo de Dios. Hablaban entre sí en su propia lengua, ignorando que José los entendía. Pero José, al ver la angustia de ellos, tuvo que salir para que no le vieran llorar. Pronto volvió y se llevó a Simeón como rehén, para asegurar que los otros volverían. Luego les dijo que se llevaran el grano que habían comprado y que marcharan. Y también ordenó a su mayordomo que secretamente pusieran en cada uno de sus costales el dinero que habían pagado. De regreso a Canaán, le dijeron a su padre lo que había sucedido. Él quedó muy turbado y rehusó dejar ir a Benjamín con ellos. Cuando abrieron los sacos de grano y encontraron su dinero, quedaron aún más perplejos. Pero llegó el tiempo en que el grano que habían comprado se agotó, y Jacob se vio obligado a permitir que Benjamín fuera con sus hermanos a Egipto para comprar más grano. El anciano y sus hijos lloraron amargamente al despedirse. Tan pronto como llegaron a Egipto, fueron hechos comparecer delante de José. Temiendo que les acusara de haber estafado a José acerca del dinero del grano, pidieron excusas al mayordomo de José. Le dijeron que al llegar al lugar encontraron el dinero en sus costales y que ahora lo volvían a traer consigo. Él dijo que no sabía de qué le hablaban, con lo que se sintieron aliviados. Entonces Simeón fue puesto en libertad y se le permitió que se uniera a ellos. Y cuando José llegó, los hermanos le ofrecieron los presentes de mirra y miel que su padre había enviado. Él les preguntó cómo estaba su padre, y ellos le contestaron que bien. Señalando a Benjamín, José preguntó si él era el hermano menor de quien habían hablado, y ellos le dijeron que sí. Pero cuando José empezaba a llorar, salió, no queriendo traicionarse delante de sus hermanos. Luego los invitó a cenar y fueron puestos en el mismo orden en la mesa de su padre. Aunque José los trató a todos de manera bondadosa, envió a Benjamín dobles raciones de comida. Después de la cena, cuando se hubieron retirado a dormir, José ordenó a su mayordomo que les diera sus medidas de grano y que de nuevo ocultara el dinero de la compra de sus costales. José también hizo poner su copa de plata favorita en el costal de Benjamín. Hizo esto para poner a prueba a sus hermanos. ¿Iban ellos a ponerse del lado de Benjamín y ser arrestados por robo? ¿O le iban a abandonar apoyándose en que eran inocentes, volviendo a su padre sin él? Por la mañana temprano los hermanos emprendieron el camino de regreso a Canaán. Se gozaban de su buena fortuna al haber sido tratados tan bondadosamente y de que volvían con Simeón y Benjamín. Pero de repente se vieron rodeados por una tropa montada, incluyendo al mayordomo que había puesto la copa en el saco de Benjamín. Ellos, sorprendidos, preguntaron la razón de este repentino ataque, cuando poco antes su amo les había dado una honrosa recepción. Los perseguidores los llamaron unos miserables, que habían olvidado la gentil hospitalidad de José, robando la copa favorita de su amo. Los hermanos protestaron de su inocencia, diciendo que se hiciera un registro y que si la copa era hallada fueran todos castigados. Pero el mayordomo respondió que solo el culpable del robo sería castigado y el resto no sería acusado. La tropa registró sus bultos hasta que la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y los hermanos se entristecieron, rasgaron sus vestiduras, lloraron por el castigo que debería sufrir Benjamín. Luego todos ellos volvieron a José acompañándole. Cuando llegaron ante él, José les reprendió diciendo: ¿Por qué, viles miserables, me devolvéis mal por mi bondad a vosotros? Sin embargo, les iba a dejar volver a su padre sanos y salvos, les dijo, castigando solo a Benjamín. Los hermanos quedaron abrumados de consternación hasta que Judá tomó la palabra. Dijo que Benjamín era el hijo más amado de su padre y que ninguno de ellos se iría a casa sin él. Le rogó a José que lo castigara a él en lugar de Benjamín. Todos los hermanos se echaron a los pies de José y se ofrecieron a sí mismos para salvar a Benjamín. José ya no pudo contenerse más. Enviando a todos los siervos fuera de la estancia, reveló su identidad a sus hermanos. Les dijo que había estado solo, poniendo a prueba el amor de ellos por Benjamín, y encontró que eran mejores hombres de lo que había esperado.
Así que prosiguió él: creo que todo ha sucedido conforme a la voluntad de Dios, y en lugar de guardaros rencor, os doy las gracias. José entonces abrazó a sus hermanos, que estaban anegados en llanto, y hubo gran festejo y regocijo. Faraón oyó de la buena fortuna de José al encontrar a sus hermanos, y les envió carromatos llenos de grano, oro y plata, como presentes para su padre. José les dio también muchos dones valiosos, especialmente a Benjamín, y emprendieron el regreso. Cuando Jacob supo que José no estaba muerto, sino viviendo con gran esplendor en Egipto, de inmediato emprendió el camino para visitar a su hijo. En Berseba ofreció sacrificio a Dios. Tenía miedo de la prosperidad en Egipto. Tenía miedo de que la prosperidad en Egipto tentara a sus hijos y a sus descendientes a que se establecieran allí en lugar de volver a la tierra de Canaán, cuya posesión Dios les había prometido. También temía que si esta partida para Egipto se hacía sin la sanción de Dios, su familia podría quedar destruida allí. Atormentado por estas dudas, cayó dormido, pero Dios se le apareció en un sueño, asegurándole que el viaje era de conformidad a su voluntad. Vengo ahora, le dijo Dios, como tu conductor para este viaje, y te anuncio que morirás en los brazos de José, y que tus descendientes permanecerán largo tiempo en autoridad y gloria, y que yo los estableceré en la tierra que les he prometido. Alentado por este sueño, Jacob se dirigió más animado hacia Egipto, junto con los 70 de su familia. Cuando José supo que su padre se acercaba, salió a recibirle, y se encontraron en un lugar llamado Herópolis. Jacob casi se desmayó ante este inesperado gozo, y José también se regocijó. Aconsejó a su padre a proseguir el viaje lentamente, mientras él se apresuraba con 5 de sus hermanos para hacer saber al rey que había llegado su familia. Faraón se alegró al oír esto y preguntó a José qué tipo de vida vivían para permitirles seguir la misma vida. Al enterarse de que eran buenos pastores, Faraón dijo que también deberían ejercer esta actividad en Egipto. Cuando Jacob compareció ante el rey y lo saludó, Faraón preguntó a Jacob cuál era su edad, y se maravilló mucho al oír que tenía 130 años. Permitió a Jacob vivir con sus hijos en Heliópolis, porque cerca de aquella ciudad los pastores y el rey cuidaban sus rebaños. Después que Jacob hubo vivido 17 años en Egipto, enfermó y murió. En su lecho de muerte oró por sus hijos y predijo que sus descendientes poseerían la tierra de Canaán. Mandó a sus hijos que admitieran a Efraín y a Manasés, los hijos de José, entre ellos, y que tuvieran parte en la división de Canaán. José, con el permiso del rey, llevó al cuerpo de su padre a Hebrón, y allí lo sepultó con gran costo. Sus hermanos tenían miedo al principio de volver a Egipto, temiendo que después de la muerte de su padre, por cuya causa había sido tan misericordioso, José se sintiera tentado a castigarlos por su anterior maldad. Pero José les persuadió a que no temieran, los trajo de nuevo consigo, dándoles grandes posesiones, y nunca dejó de mostrarles el más grande favor. Al final, José murió a los 110 años, un hombre de virtud admirable. Después de haber vivido felizmente en Egipto, sus hermanos también murieron, y sus descendientes finalmente los enterraron en Hebrón.